Tarde, 25 minutos, localidad salmantina de Guijuelo, donde se iba a dar comienzo a esta tercera etapa que constaba de 163 kilómetros y que iba a llevar a los corredores, en principio con sol y con calor, hasta Ciudad San Rodrigo. También en la salida de Guijuelo estuvo hoy Dori Ruano. Ahí estamos presenciando el momento del corte de la cinta y por lo tanto los corredores que ya empezaban a preparar sus bicicletas para esa salida. En principio salida neutralizada y posteriormente facilitar ya la salida de la disputa de esta etapa reina de la Vuelta Ciclista a Salamanca. Ahí estábamos viendo también al líder de la clasificación, al hombre que partía como líder de la clasificación antes de que esta finalizara. A lo largo de toda la etapa luchó y prácticamente echó todo lo que tenía sobre la bicicleta, pero no lo consiguió. No obstante, no adelantemos acontecimientos y vamos a ceñirnos a lo que ha sido la película de esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca. Una salida que estuvo marcada por el fuerte viento de costado en esas rampas que llevan desde Guijuelo hasta el comienzo del primer puerto de la jornada, puerto de tercera categoría de Valero. Ahí estamos viendo el circular tranquilo, compacto del pelotón en esos primeros kilómetros, aunque no se iba a tardar demasiado en que se desataran las primeras hostilidades. Por cierto, terrible fuego el que hoy se ha podido ver por la que pasaba la Vuelta Ciclista a Salamanca, más o menos el Calvitero, la zona de la plataforma de Candelario era la que se ha visto afectada por ese fuego. No ha sido el único, desafortunadamente, que hemos visto a lo largo de esta etapa. Bueno, pues empiezan los primeros ataques, los primeros hachazos, el movimiento en la cabeza del grupo. Y ahí están los primeros corredores que quisieron intentarlo y de momento tan solo sirviendo para acelerar el ritmo del grupo, para ponerlo en fila y para cubrir pues con una gran media, que es con la que han llegado a Ciudad Rodrigo los integrantes, los supervivientes de esta Vuelta Ciclista a Salamanca. Ahí estamos viendo ya cómo afrontan las primeras rampas del puerto de tercera categoría de Valero, que sería pasado en primer lugar por Martín Garrido, el líder de la montaña hasta ese momento, el corredor del Alcosto. Segundo sería Jorge Ferre Banesto y el tercero, uno de los hombres más activos de esta tercera etapa, Esteban Suescun. En el kilómetro 18, una vez pasado este puerto de tercera categoría, se producía el salto de dos corredores, en Gustavo Vara del CAI y Eneco Martínez del Caja Rural. Una fuga que duraría unos 6 kilómetros, pero por atrás los saltos eran continuos y no había lugar a aventuras. También Rubén Martínez lo intentaría unos metros más tarde, pero a este le saldrían un grupeto de 5 corredores que le impedirían marcharse en solitario. Ahí estamos viendo ya también el circular de los corredores hacia la Sierra Salmantina, en concreto buscando el segundo punto caliente, ese que acabamos de ver pasar Alejandro Gómez en primer lugar, el sprint especial de Soto Serrano, por el que pasaba el corredor Alejandro Gómez en primer lugar, segundo Agustín Jiménez, tercero Martínez. Estos tres hombres circularían bastantes kilómetros por delante, incluso llegarían a sacar en torno al minuto 15 al grueso del pelotón, donde ya se empezaban a colocar los hombres importantes. Unos kilómetros más tarde a estos se les unirían Esteban Suescun y David Alcaraz, que iban a hacer de esta una de las mejores y más largas escapadas de la jornada. Ahí estamos viendo circular a ese grupo cabecero en ese momento de la etapa por una de las mejores zonas en cuanto a firme se refiere, porque desde luego hay carreteras por las que hemos circulado en esta etapa realmente infernales. Lo son para los que vamos siguiendo
nos podemos hacer la idea porque vemos los rostros de sufrimiento, lo que son para ellos carreteras muy cuesta arriba o muy cuesta abajo, estrechas y de mal firme. Ahí está ese grupo cabecero formado por esas 5 unidades que anteriormente comentábamos y con un Esteban Suescun, el corredor del ACR Tegui, que se mostró especialmente inquieto, nervioso, buscándolo absolutamente todo y que sin duda alguna demostró ser uno de los hombres en mejor forma. Puntuó, luego lo vamos a ir viendo en prácticamente todos los puntos calientes que restaban de ahí al final de la etapa. Algún corredor más se había sumado a esa escapada, casos de Yosu Isasi, de Esteban Suescun, que ya hemos citado, y ahí está el fuerte ritmo ya en las primeras rampas de el puerto de El Portillo, puerto de las Batuecas, que imponía Esteban Suescun, que hasta 3 hachazos dio a sus compañeros. Ese es uno de ellos, precisamente, a mitad de puerto, en el que con él se va ese hombre del Banesto. Estamos viendo ahí a cola de el trío y también el corredor del Saunier Ducto. Por aquel entonces era casi imposible definir cómo estaba la situación de carrera. Había numerosos, contables pero numerosos, grupos en los que se habían formado y evidentemente la situación de carrera se hacía realmente complicada. No obstante, sí podemos significar que a 25 segundos marchaba, una vez que había dado el ataque definitivo Esteban Suescun, ese grupo que estamos viendo, formado por 4 hombres que circulaban a 25 segundos y a 56 ese que acabamos de ver pasar. El grupo en el que ya iban metiéndose, ya los ven, todos los hombres que portaban algún maillot de importancia en esta etapa. Preciosas tomas de la subida, tomas que parecen hechas desde el helicóptero, que algún día no contamos ahora mismo con él, pero no descartamos tener. Pida ascensión al Portillo de las Batuecas. Ese es el segundo grupo al que yo antes me refería, al que se habían sumado un tercero, y esa era por lo tanto la situación de carrera. Por delante, fuerte ritmo el que imponía Mario Herráez, acababa cayendo de ese grupo Yosu Isasi, y arriba continuaban Gárate, Herráez y Suescun, que eran los hombres que se iban en busca del puerto de montaña. Ahí estamos viendo a Eladio Jiménez y ese es el fuerte viento arriba en el Portillo de las Batuecas que azotaba. Primer paso importante, por lo tanto, y vemos cruzar a Esteban Suescun, dorsal número 51, en segundo lugar Mario Herráez y tercero, ahí lo ven, José Manuel Gárate. Descenso vertiginoso a partir de ahí hacia la localidad de Alberca. La verdad es que estos chavales muchas veces se la juegan y ahí está en las calles de la Alberca Esteban Suescun, que ya lo intentaba una vez más en solitario. Por detrás el pelotón principal, donde viajaba el líder, el maillot de sprints especiales, el líder de la montaña, donde también iba, por cierto, Maestre, el primer líder de la general de la Vuelta Ciclista Salamanca, que después en línea de meta perdería muchos minutos. Y ahí estaba la unidad móvil de Tele Salamanca. Por detrás de ese pelotón principal marchaba un tercer grupo en el que iban 2 salmantinos, Carlos Martín y Alexis Rodríguez, pero desde luego la batalla
la espectacularidad de esta etapa reina de la Vuelta la estaban dando estos hombres que habían, pasado por el puerto de Las Batuecas, que habían atravesado también la meta volante de la Alberca y que ya iban en busca del tercer puerto puntuable de los Lobos. Por cierto, en Alberca se repitió el paso por el portillo de Las Batuecas. Primero fue Suescun, segundo Mario Herranz y tercero Gara. Ahí estamos viendo a estos tres hombres ya en las rampas que llevan a la Peña de Francia, pero que en este caso servían para puntuar en el paso de los Lobos y ya emprender un descenso que lo van a ver es realmente angustioso por la estrechez de la carretera. Prácticamente a 1,5 kilómetros para llegar. Estos tres hombres eran alcanzados por ese segundo grupeto que se había formado por detrás, con lo cual no finalizaba la aventura, pero comenzaba un nuevo capítulo en esta tercera etapa, un grupo más amplio, más compacto, en el que se podía empezar a pensar en la posibilidad de que si había entendimiento podían llegar arriba. Ahí está Suescun, sin duda alguna, grandísimo papel el que ha realizado este corredor en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a Salamanca. Ahí está ese fuego que veíamos al principio de este resumen, visto ahora desde prácticamente la Peña de Francia. Ahí está el circular fuerte, potente de los hombres que iban abriendo la carrera y afrontando la última rampa antes de llegar al puerto paso de los Lobos de segunda categoría. Comandando ese hombre del Iberdrola, ahí está Mario Herranz tirando del grupo, haciendo el trabajo en esas rampas finales en las que también, por cierto, hubo numeroso público. Ha sido una nota predominante a lo largo de toda la jornada la cantidad de público que ha querido acercarse a la carrera para ver el esfuerzo de los ciclistas y sobre todo el portillo de Las Batuecas. La subida registró numerosísimo público en su recorrido. Ahí están algunos aficionados entregando periódicos a los corredores porque el fresquito empezaba a dejarse notar en el paso de los Lobos y porque la bajada posteriormente era realmente dura. Ese es el paso por los Lobos, donde cruzaría primero Mario Herranz, segundo sería Esteban Suescun y tercero José. Y esa es la bajada. Ahí arriba ya ven la Peña de Francia, toda esa zona. Bajaron los corredores y lo hicieron hasta Monsagro a un fuerte ritmo. Por cierto, también complicado el paso por el pueblo, por la población de Monsagro, con una carretera estrecha, con una cuesta importante y encima con el suelo de rollos. La verdad es que si no hay más ídems, más rollos, es porque los hados del deporte no quieren que afortunadamente así sea. Se superó el paso de Monsagro, último puerto puntuable de la jornada. Primero en cruzarlo fue Mario Herranz, segundo Esteban Suescun, tercero Juanma Garrido. Y ya estamos viendo a los corredores en una de las rectas finales que buscaban la localidad de Ciudad Rodrigo, donde estaba instalada la meta. La distancia hacia el grupo donde viajaba el líder ya es notable, incluso se iba hasta el minuto 50. Y esa es la recta final que llega a Ciudad Rodrigo. Luis García, a falta de unos 250 metros, pegaba un hachazo al resto de compañeros de fuga que iba a ser ya definitivo. El corredor del Coimpol, dentro de esos, ahí están 75 metros, buscando la victoria que iba a conseguir de esa brillante manera. 19 horas 43 minutos era la hora de llegada a Ciudad Rodrigo, con el triunfo de Luis García en la etapa reina de la Vuelta Ciclista Salamanca en su 33 edición, que llegó a Ciudad Rodrigo.
Ahí está el grupo del líder, que ya no lo era. El primer clasificado era David Bernabéu. Las opiniones del nuevo líder David Bernabéu y de esta tercera etapa que ganó el joven Luis García Hernández, corredor del Coimpol, con 4 horas, 15 minutos y 24 segundos. Ahí estamos viendo a José Pecharromán, el corredor del Porcelanato, recogiendo su maillot como primer joven de la clasificación. Primer castellano leonés, Mario Herranz, el corredor del Zamora Paisaje Natural. Maillot rosa del primer salmantino para su compañero de equipo, Alexis Rodríguez, que una jornada más comanda esta clasificación. El líder de las metas volantes, el corredor del ACR Tegui, sigue siendo Esteban Suescun, uno de los más activos de esta etapa. El corredor del Zamora Paisaje Natural, Raúl Garnelo, sigue siendo el hombre que comanda la clasificación de sprints especiales. El maillot de la montaña es para Esteban Suescun, también líder de las metas volantes, el corredor del Tegui. El maillot verde de la regularidad que entregó Dori Ruano para José Maestre, el corredor del Banesto, primer líder que tuvo esta Vuelta a Salamanca. Y una vez más Esteban Suescun se subió para recoger el maillot de la gran combinada que entregó Eladio Jiménez. Y por último el líder, David Bernabéu, tercer líder que tiene la Vuelta Ciclista a Salamanca, el corredor del Porcelanato que se enfundó hoy en este color en la llegada a Ciudad Rodrigo. Y tras los interesantes 159 kilómetros desarrollados hoy en la tercera etapa, la clasificación general queda encabezada por David Bernabéu, el hombre del Porcelanato, que ha marcado 10 horas 45 minutos 56 segundos como registro total. A 2 segundos su compañero de equipo, Antonio Pecharromán. Tercero es José Garrido de Iberdrola a 9 segundos y ya las diferencias empiezan a ser más ostensibles. Jorge Ferrio, el dorsal número 1 del Banesto, está a 48 segundos. Quinto es Rubén Díaz del ACR Tegui a 52. A 54 el hombre del Coimpol, Luis García. Séptimo Mario Herranz del Zamora Paisaje Natural a 57. Y ya en diferencia de más de un minuto, Santiago Pérez, octavo del Caja Rural a 1 minuto 10. A 1:16 Esteban Suescun del ACR Tegui. Y décimo el anterior líder, Unai Uriarte, que cayó hasta esta décima posición a 1:37 del líder.